Cleopatra fue la última gobernante de la dinastía Ptolemaica del Antiguo Egipto. Aunque nominalmente le sucedió como faraón a su hijo Cesarión, también fue diplomática, comandante naval, lingüística y escritora de tratados médicos. Era descendiente de Ptolomeo Sóter, fundador de la dinastía, un general greco-macedonio de Alejandro Magno. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano, lo que marcó el final del periodo helenístico, que se había iniciado con el reinado de Alejandro, 336 al 323 a.C. Su lengua materna era la koiné, griega, aunque fue la primera soberana ptolemaica en aprender el idioma egipcio. No olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo pueda llegar a mucha más gente. Gracias. Cleopatra fue la última reina del Antiguo Egipto y la última soberana de la dinastía Ptolemaica. Gobernó Egipto entre el 51 y el 30 a.C. Cautivó a sus contemporáneos y ha fascinado al mundo occidental desde hace más de 2000 años. Los Ptolomeos eran macedonios, no egipcios. Cleopatra era descendiente de Ptolomeo I, que había obtenido el control de Egipto después de la muerte de Alejandro Magno, 300 años antes. Alejandría, la ciudad natal de Cleopatra, era una ciudad griega que miraba hacia el exterior, en la que los egipcios nativos estaban en el fondo de la pirámide social. En este episodio exploraremos primero el contexto tanto de su Egipto natal como el del mundo mediterráneo más amplio, las tradiciones de Egipto faraónico y los acontecimientos históricos que pusieron a Egipto bajo el control de los Ptolomeos desde los primeros años de vida de Cleopatra, en el seno de una de las familias reales más sangrientas y traicioneras de la historia, hasta los eventos que la llevaron a tomar una apuesta extrema y unirse al hombre que acababa de conquistar Roma para mantener la independencia de su país contra viento y marea durante más de 20 años. Entenderemos también a través del prisma del reinado de Cleopatra en Egipto las últimas etapas del colapso de la República Romana. Egipto era una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo, y ya hacia el tercer milenio anterior a nuestra era. Cuando Europa occidental estaba aún en la ciudad de piedra, Egipto florecía. Las fronteras desérticas alejaban a los villanos, y las crecientes anuales del Nilo ofrecían fértiles tierras de cultivo. Los egipcios desarrollaron una cultura insular única. Fue la civilización más longeva en la historia humana, que prosperó y creció hasta convertirse en una civilización extraordinariamente exitosa. Les dejo un enlace aquí para que vean el espectacular documental que les hice de más de 3000 años de historia de civilización del Antiguo Egipto. Durante los 500 años que duró el periodo del Imperio Nuevo, Egipto experimentó una gran estabilidad política y prosperidad económica. Pero tras la caída del Imperio Nuevo, que había sumido una profunda crisis y fragmentación, para el año 525 a.C., anterior a nuestra era, fue invadido por los persas y continúa bajo el dominio persa hasta el año 322 a.C., cuando Alejandro Magno reclamó Egipto para su imperio. Para el momento en el que Alejandro conquistó Egipto, gran parte del mundo conocido ya formaba parte de este gran imperio.
tras la muerte de Alejandro en Babilonia en junio del 323 a.C., a sus 33 años, el vasto reino que luchó para construir durante el periodo de 12 años, finalmente se dividió entre más de 20 gobernantes. En el general griego Ptolomeo, su general de mayor confianza, heredó Egipto. Después de la muerte de Alejandro, Alejandría se convirtió rápidamente en la capital del reino ptolemaico y la ciudad más importante del mundo griego. Ptolomeo I sería tanto rey para los griegos como faraón para los egipcios y fundaría una dinastía. Este es el comienzo de la dinastía ptolemaica. Fueron 15 soberanos, todos los cuales llevaron el nombre de Ptolomeo y gobernarían Egipto a través de casi 300 años durante el periodo helenístico, hasta el año 30 anterior a nuestra era, momento en el que Egipto se convirtió en provincia romana. La dinastía tuvo varias reinas, incluyendo a Cleopatra VII. La dinastía ptolemaica adoptó el principio de las costumbres egipcias. Fue una constante enemiga de la dinastía macedonia seleucida, fundada por Seleuco, uno de los generales de Alejandro que se centraba en el Oriente Próximo. Ptolomeo hizo que Alejandría, la capital de Egipto, quería que su ciudad no solamente fuera la capital de un país poderoso, sino un centro de iluminación del conocimiento y de aprendizaje. Gracias a Ptolomeo, Alejandría inmediatamente comenzó a atraer eruditos influyentes de todo el mundo griego. Alejandría suplantó incluso a Atenas como la ciudad griega más importante de la historia. El general Ptolomeo siempre fomentó una buena convivencia entre los griegos y los indígenas egipcios. Sus herederos continuaron con esta política y así la cultura ptolemaica llegó a ser cosmopolita y dedicada al progreso. El reinado del sucesor de Alejandro Magno y fundador de la dinastía ptolemaica estaría lleno de poder ostentoso y de la construcción de monumentos. Ptolomeo I crearía la biblioteca más grande y famosa del mundo, la Biblioteca de Alejandría. En una época en la que los libros aún no existían, poseía hasta 700.000 rollos de papiro y se convertiría en el primer centro de investigación. Durante más de 300 años en el poder, los Ptolomeos transformaron Egipto en un centro neurálgico, cultural y polémico. Pero la dinastía fundada por Ptolomeo I tenía un lado oscuro. Los miembros de esta dinastía retuvieron el control del trono egipcio durante 300 años, siendo crueles y despiadados. Asesinatos, tramas, brutalidad, complots e intrigas. Muertes oscuras en los palacios, todo eso era parte del día a día de esta familia. Para los ptolomaicos, el asesinato era una herramienta política ilegítima. Y la lealtad familiar no existía. La mayoría de los ptolomaicos murieron de forma violenta y casi siempre el responsable era otro miembro de la familia. Se conocen historias de hijos que mataron a sus propios padres, sus hermanos, sus hermanas y en algunos casos incluso sus propios hijos mediante decapitaciones, ejecuciones, envenenamiento o incluso apuñaladas por la espalda. Por otro lado, durante siglos los ptolemaicos habían cometido incesto para generar la siguiente generación de reyes y reinas. Todo ello tenía contenido de mantener la línea de sangre pura. Los ptolemaicos decretaron que los miembros de la familia real debían de casarse entre ellos. Luego se esperaba que tuvieran descendencia juntos. Hermanos que se casaban con sus hermanas, hijos que se casaban incluso con sus madres.
y Cleopatra nacería en Alejandría 2 siglos y medio después del reinado del fundador de la dinastía en el 69 a.C., en el seno de una de las familias reales más sangrientas y traicioneras de la historia. Era hija de Ptolomeo XII y su padre era hijo de Ptolomeo IX. Y de madre desconocida, fue esta misma condición de hijo bastardo lo que hizo que durante todo su reinado hubiera de buscar apoyos en Roma para contrarrestar esa insuficiente legitimidad regia. Cleopatra era la tercera de los 5 hijos de Ptolomeo XII. Tuvo 2 hermanas mayores, Berenice IV y Cleopatra VI, su hermano menor, Arsinoe IV, y 2 hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Habiendo crecido en medio de este sangriento escenario familiar, tenía una visión muy clara de cómo funcionaba la política familiar y mataba a miembros de tu familia o te arriesgabas a que te mataran a ti. Sucesos terribles ocurrieron durante su infancia que la marcaron para siempre. Los constantes enfrentamientos a la muerte forjaron su carácter fuerte y a la vez hábil, que la llevaron años después a ocupar definitivamente el trono de Egipto, en detrimento de su propio hermano Ptolomeo XIII. La mayoría de las historias horribles sobre Cleopatra la escribieron los romanos, quienes le tenían un poco de aprecio. La mayoría de fuentes romanas representan a Cleopatra como un monstruo, una mujer que quería hacerse del control de Roma, seduciendo hombres para que hagan cualquier cosa por ella y que nada podía detenerla hasta que destruyera todo lo que es importante para Roma. El Egipto en el que nació Cleopatra ya no era la potencia que había sido hace años. Ahora la propia supervivencia de la familia real estaba en peligro. El futuro de Egipto y el de los ptolomaicos, e incluso el de Cleopatra, estaba en manos de un imperio extranjero muy superior. Era un mundo dominado por la República Romana. Los romanos eran la superpotencia y Cleopatra fue testigo directo de todo esto. Lo del poderoso que habían llegado a ser los romanos. Cuando Cleopatra tenía un poco más de 10 años, su padre fue derrocado en una rebelión familiar. En un desesperado intento por recuperar el poder, viajó con su joven hija a Roma para pedir el dinero que necesitaba para reconquistar su trono. Posiblemente fue testigo de la súplica de su padre a los senadores romanos para lograr recuperar su estabilidad económica y familiar. Ella fue criada como la futura reina de Egipto. Fue increíblemente inteligente y fue muy bien educada. Creció estudiando matemáticas, filosofía, astronomía. Era una científica que escribía poesía. Era una joven muy ingeniosa y se crió en la creencia de que era la mejor persona para gobernar Egipto. El tutor de la infancia de Cleopatra, el filósofo Filóstrato, de quien aprendió artes de oratoria y de la filosofía griega. Durante su juventud, presumiblemente estudió en el Museum. Edificio que incluía también la Biblioteca de Alejandría, la más famosa de toda la antigüedad en ese tiempo. La antigua Alejandría no solo era la ciudad más moderna de su tiempo, sino también el centro del conocimiento mundial.
construida para albergar todo el reconocimiento del mundo. La biblioteca fue el primer centro de investigación del mundo durante cientos de años. Alejandría invitó a diagnosticar todo el mundo, el lugar de aprendizaje más importante del mundo antiguo. Ahí grandes de su tiempo enseñaban y realizaban investigaciones, y los avances intelectuales, las nuevas filosofías, las nuevas ciencias fueron ceniza de ese tiempo. Cleopatra ya podía hablar varios idiomas antes de alcanzar la edad adulta y fue el primer gobernante ptolemaico en aprender el idioma egipcio. También troglodita, hebreo o arameo, árabe, sirio medio, parto. En el año 65 anterior a nuestra era, el censor romano Marco Licinio Craso argumentó ante el Senado romano que Roma debía exaccionar al Egipto problemático. Ptolomeo, buscando el apoyo de Roma, envió tropas para ayudar al cónsul y al general Pompeyo el Grande en Palestina. Cicerón, en representación de los intereses de Pompeyo, persuadió al Senado para que se opusiera a la anexión romana. Ptolomeo XII respondió a la amenaza de una posible anexión ofreciendo remuneraciones y generosos obsequios poderosos estadistas a romanos. El comportamiento derrochador de Ptolomeo lo llevó a la quiebra y se vio obligado a obtener préstamos de banqueros romanos. Durante su reinado, Egipto se convirtió prácticamente en un reino cliente de la República Romana. Esto debe haber afectado la forma de pensar de Cleopatra, a la que por un lado le habían inculcado que pertenecía a una cultura extraordinaria con un potencial grande y extraordinario, pero por otro lado comprendió en esos momentos que quienes realmente tenían el poder eran los romanos. Ante la seria posición de la gente de Alejandría y aún inseguro de su estatus en Roma, Ptolomeo sobornó a Julio César, uno de los cónsules romanos, a los años 59, a cambio del cual César tomó a Cleopatra, teniendo 10 años, cuando su padre cerró el trato con César. Durante la década siguiente, con la ayuda de los grandes dones de su padre, el ejército de César barrería con todas las Galia céltica, en una conquista espectacular que garantizó su futuro en Roma. Sin embargo, Roma despojó a Egipto de Chipre al año siguiente. La pérdida de Chipre y la actitud sumisa de Ptolomeo hacia Roma indignó al pueblo de Alejandría, que expulsó a Ptolomeo de Egipto. Listo aceptó a su reina Trifena y a su hija mayor Berenice IV como gobernantes en el año 58 a.C. Ptolomeo XII fue así forzado a abandonar Egipto y a huir a Roma, junto con su hija Cleopatra de 11 años. Para no perder la tradición familiar, poco después la hermana de Cleopatra, Berenice IV, estranguló a su marido y había asesinado a su madre, haciéndose con el trono de Egipto. Año 55 a.C., después de prometer el pago de 10.000 talentos al lugarteniente de Pompeyo, Ptolomeo fue devuelto a Egipto con un ejército romano.
Esta vez un joven oficial, Marco Antonio, dirigió el Calvario romano, que ayudó a restaurar el trono egipcio del padre de Cleopatra una vez restablecido el trono. Ejecutó a su hija Berenice IV, que había encabezado la posición en Alejandría. El hecho de presenciar el asesinato de su propia hermana tuvo que tener un profundo efecto psicológico en Cleopatra. Veía la vida poco valía y que había que acumular más poder a toda costa, incluso si eso implicaba matar a los miembros de su familia. El respeto por su padre hizo a Cleopatra su fiel favorita. Mientras éste la preparaba para asumir el reino, inculcaba en ella deseo de proteger lo que quedaba del reino de Alejandría. Poco antes de su muerte, en el año 51 a.C., proclamó a su hija Cleopatra VII y a su hijo mayor como regentes, pero no probado que los dos se casaron años después. Cleopatra, de 18 años, mayor que su hermano, se convirtió en la gobernante dominante. Pero como tolemaica, Cleopatra sabía que ser monarca no era garantía de seguridad. Fue el tema dominante de toda su vida, el miedo, el temor a un final repentino y violento a manos de su propia familia. Cleopatra tuvo que enfrentarse con varios problemas apremiantes y emergencias. Poco después de ascender a su trono, como la hambruna causada de la sequía, un bajo nivel de la inundación anual del Nilo y el comportamiento anárquico de los Gabaniani, los soldados de la guarnición romana de Gabinio, que gobernaron en Egipto, el extenso soborno de Ptolomeo XII había dejado a Egipto en problemas grandes. Cleopatra heredó las deudas de su padre. Egipto debía a la República Romana 17 millones de dracmas. La adolescente reina se encontró en el centro de una lucha por el poder y la supervivencia a sus 18 años. Su rival y nuevo corregente era su hermano Ptolomeo XIII. A pesar de ser solo un niño, ahora estaba a la altura de Cleopatra. En Egipto solo el rey tenía poder, pero por ser menor, el joven Ptolomeo reinaba junto a sus consejeros, siguiendo la gran tradición tolemaica de la lucha interna familiar. Cleopatra y su hermano se convirtieron en oponentes mortales. Cleopatra pronto perdió la paciencia frente a la debilidad y la ineficacia de su hermano menor. Ella se consideraba la persona más adecuada para gobernar Egipto. Fue una disputa que rápidamente se convirtió en una batalla por la supervivencia. Puede que el hermano de Cleopatra fuera solamente un niño, pero estaba rodeado por consejeros hambrientos de poder, deseosos de sacar ventaja de su poder. Rápidamente se aseguraron que Ptolomeo tuviera el apoyo de la corte y del ejército, y empezaron a presionar para lograr la caída de la joven y tenaz reina. Su hermano, junto con sus consejeros, convencieron al pueblo de que Cleopatra era culpable de una sequía reciente. Amigos, espero hayan disfrutado de la primera parte de esta maravillosa historia, de esta gran líder, de esta gobernante, siendo la más joven en gobernar Egipto, la civilización antigua. A sus 18 años de edad, ella logró, con estrategias, llegar al trono y al poder, costándole así la vida de muchos de sus familiares.
En este próximo capítulo hablaremos de cómo ella ascendió y cómo a los 21 años de edad ella logró abandonar Alejandría, pero regresó con la corona de poder que le permitió no solamente obtener el poder, casarse y ser madre. Gracias por compartir, gracias por estar en sintonía de nuestro canal, gracias por su apoyo. No olviden dejar su like. Gracias amigos, por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, dejarnos un like, y si les gusta el contenido, compartirlo por redes sociales.